Muy buenas tardes. Continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 100 años de la Constitución. Vamos ahora a la presentación del libro Modelo de Comunicación Política a Debate. Tengo el honor y el placer de presentar a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Bienvenido, magistrado. Nos acompaña también el magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, Clicerio Coello Garcés. Gracias, magistrado presidente. Le damos también la más cálida bienvenida a la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, Gabriela Villafuerte Coello. Y para moderar esta mesa, me da mucho gusto presentar a la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, María del Carmen Carrión Castro. Bienvenida, magistrada. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Muy buena tarde. Es un honor poder estar en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una mesa que cierra en esta ocasión la FIL. Gracias, señor magistrado, por su organización, por habernos permitido escuchar las ponencias que se organizaron, por habernos permitido disfrutar también aquí en el Tribunal Electoral las últimas bibliografías. Digo, todavía en lo personal me gusta leer de manera impresa, me gusta la antigüita, y lo cual es disfrutar siempre un libro. Muchísimas gracias por su organización. Pues bueno, sin duda es un placer el ahora formar parte de este pleno con hombres y mujeres convencidas de la protección de lo que son los derechos humanos. El hablar del modelo de comunicación política, debate, la libertad de expresión en materia electoral, nos invita a que, como bien lo sabemos, hay poca bibliografía al respecto. Es una función que hizo esta sala especializada en el marco del primer observatorio organizado. Entonces, no hay como escucharlo de viva voz de sus coorganizadores, que también estuvo presente el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien también fue coordinador de la presente obra. Para no hacer más largo la presentación, si me lo permite la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, integrante de la sala especializada, que nos haga el favor de iniciar con la presentación del mismo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, está bien. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludo a todos, a todas las personas que están en el auditorio y, por supuesto, con muchísimo gusto y mucho agradecimiento, magistrado Felipe Fuentes Barrera, por hacernos el favor de acompañar la presentación de este libro. Y la verdad es que también lo voy a felicitar porque es su cumpleaños. Así es que, perdón, pero no sé si que… La verdad es que no sé si quería o no, pero creo que tener el micrófono me da la oportunidad de mandarle y de hacerle realmente una felicitación cálida por su cumpleaños, magistrado. Y por supuesto, bueno, también saludar a mis queridísimos compañeros. Carmen, muchísimas gracias por estar hoy aquí y ayudarnos en este reto de lanzar ahora este segundo libro. Y por supuesto a Clicerio, bueno, ya son varias este tipo de presentaciones, pero esta tiene un ingrediente adicional y especial. De verdad, te quiero muchísimo, Clicerio. Pues bueno, como nos anunciaba la magistrada Carmen Carrión, este libro tiene un origen. Y realmente creo que es importante señalarlo y agradecer muchísimo de poderlo tener aquí hoy en la FIL. Le agradezco a nombre de la sala, por supuesto, a nombre del
de todos en la sala, porque todos tienen parte de este libro. Es un libro que está hecho con el corazón y la vocación de todos los que han participado en él. Y agradezco muchísimo a la magistrada presidenta Yanine Otalora Malasis y, por supuesto, a la magistrada Mónica y a los demás magistrados también por permitirnos estar en esta nuestra casa para presentar un producto pues de esta nuestra casa. El origen es el primer observatorio, efectivamente, ya nos los anunciaba Carmen. El primer observatorio tuvo muchísimas cosas muy importantes. Sin duda, el primer observatorio tenía como finalidad poner y hacer un balance de la novedad del rediseño del procedimiento especial sancionador. Creó muchísima expectativa, por supuesto, la reforma tenía la posibilidad de fracasar, la reforma tenía la posibilidad de salir adelante. Y sin querer hablar de uno mismo o de la institución a la que, o la sala a la que hoy con toda fortuna pertenezco, pues creo que ahí va. El resultado del observatorio fue, en esa ocasión, hacer una invitación a querer reflexionar y hacer poner el trabajo del primer año del procedimiento especial sancionador con este rediseño. Entonces, esa es la importancia. Tuvimos definitivamente diversos y muy variados escenarios de crítica, de análisis agudo. Creo que la importancia que tiene la obra probablemente me pueda permitir leer un poco de lo que incluso la magistrada presidenta Yanine Otalora nos hace favor de señalarnos en cuanto en la importancia que tiene el libro, por supuesto, y en el prólogo que hace de esta obra nos dice que las situaciones particulares que se presentan dentro y fuera de los procesos electorales conllevan la necesidad de analizar constantemente los alcances de la libertad de expresión y la aplicación de las restricciones existentes en casos específicos. Las problemáticas recientes sobre las que tienen que pronunciarse o actuar las autoridades versan sobre garantizar derechos en el contexto de un sistema regulador, así como cambios sociales y políticos importantes. De esa forma, los retos de los últimos procesos electorales fueron garantizar la participación en condiciones de igualdad de los candidatos sin partido, la erradicación de estereotipos de género, el equilibrio entre la libre expresión en las redes sociales y el libre ejercicio periodístico, por un lado, y la necesidad de impedir los abusos que trastocan el modelo de comunicación política vigente, por el otro. Nos hace el repaso después de, digamos, señalar cuáles son los distintos artículos que están en este libro y nos da un punto importante, un punto agudo, un punto claro. Y en el prólogo nos dice la magistrada presidenta: las tensiones presentes en el sistema electoral mexicano reflejan claramente las mismas discusiones que se celebran en la academia desde las perspectivas filosófica y teórica. Es por ello tan relevante llevar a cabo los ejercicios como el presente, que pretenden establecer un diálogo entre quienes imparten la justicia mediante la definición de los alcances de la libre expresión frente a otros valores democráticos y quienes analizan y evalúan esas decisiones desde la academia. Entonces, yo creo que cobra congruencia y consistencia el título, es el modelo de comunicación política a debate. Y esa es la idea de este libro. Tenemos plumas diversas que nos hicieron el grandísimo favor a la sala especializada de además de estar presentes en el observatorio en aquella ocasión, hacernos un regalo como ciudadanía, como sociedad, y fue permitirnos poner todos los artículos, todos los pensamientos, las críticas, los análisis en esta obra. Eso es lo que tiene la obra.
obra, un conjunto de ideas profundamente analíticas del modelo de comunicación política que realmente probablemente necesita más de qué hablar, necesita más de qué escribir, y sobre todo nosotros en el área jurisdiccional, en sede jurisdiccional, poder emitir sentencias que consideren también todos estos balances. Y bueno, ¿por qué no? Ayer hablábamos de pesos y contrapesos, pues eso es necesario para generar cultura democrática. Me voy a permitir leer porque externo mi profundo agradecimiento a cada uno y a cada una de las personas que escribieron en este texto. Los voy a señalar y en donde estén les haremos, por supuesto, llegar un agradecimiento explícito, estoy segura, porque finalmente aquí está, pero en donde estén ahora las redes sociales permiten tener presencia inmediata en cualquier lado. Así es que muchísimas gracias a todos. Por supuesto, el prólogo de nuestra magistrada presidenta Yanino Talora Malasis, y a los autores Fernando Ajís Vitar, Rafael Chavero Gatzik, Cliserio Coello Garcés, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Manuel González Oropesa, Julio Juárez Gamiz, Saúl López Noriega, Felipe de la Mata Pizaña, María Marván Laborde, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, José Antonio Pérez Parra, Fernando Rey Martínez, José Woldenberg Karakowski, Arturo Zamora Jiménez. A todos ellos, a todas ellas, mi profundo agradecimiento y por supuesto que estaremos en espera de todos los comentarios y que todos sepan cuál es la idea de este libro. Poner a debate el modelo de comunicación política, creo que es importante, y a nosotros nos toca hacer lo que en aquella ocasión de la inauguración del primer observatorio nos dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, cuando al hablar de los ejercicios, y bueno, finalmente esto consolida un ejercicio de transparencia, nos dijo el señor ministro presidente, este tipo de eventos genera transparencia en el actuar de las autoridades, permite medir la democratización de una sociedad, así como el índice de credibilidad de los gobernados, porque se abre un espacio de reflexión para un análisis crítico y propositivo. Pues sin duda creo que poner a debate el modelo de comunicación política en un libro editado por Tirán Loblanche, y por supuesto que también hago un alto y agradezco a la editorial por creer en la sala. Es la segunda ocasión que nos da la oportunidad y cree en los libros y en la forma en que podría tener cabida un espacio para plumas como esta. Entonces también desde aquí doy las gracias a la editorial en una forma también con un gran reconocimiento, porque ya creo que somos amigos y amigas de la editorial. Yo ya no quiero decir más porque el libro se pone a debate y creo que la idea es tener congruencia, tener consistencia sobre la posibilidad de generar cultura democrática. No me parece que necesitemos más que invitar a la lectura del libro, invitar a la lectura de las personas que acabo de nombrar y reconocerles. Y sin duda tenemos un reto mayúsculo, porque creo que tenemos un reto como sociedad. La cultura democrática es un compromiso que debemos de tener todos y todas en forma integral. No solamente es la academia, no es en las áreas o en los órganos jurisdiccionales. Creo que la debemos de tener
todos y todas en todas las trincheras, porque ya nos platicaban hace un rato en la presentación del libro de Corina Giacomello, tristemente, al parecer, los derechos político-electorales, en concreto el derecho al voto, parece que no es una herramienta transformadora. Pues volverlo una herramienta transformadora es compromiso con la cultura democrática de todos y todas. Así es que el tenerlo aquí este libro permite generar esta empatía, porque sin duda la comunicación política es uno de los instrumentos más importantes para generar cultura democrática. Y yo nada más voy a citar una frase de Joseph Conrad. Otra vez, perdón, pero muchas de las frases son en masculino, así es que hay que tener un lenguaje integrador. No cambio las frases, simplemente procuro ser incluyente, porque así debe de ser y no solo en el lenguaje. El autor o autora solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector o la lectora. Creo que nos debemos ocupar, no preocuparnos. Creo que la salida y una de las formas de crecer como sociedad es ocuparnos, no preocuparnos. Muchísimas gracias. Cómprenlo, está allá afuera. ¿Verdad? Claro. Gracias, magistrada, por transmitirnos su pasión y por invitarnos a leer y disfrutar tan maravillosa obra. Sin duda nos refleja que este es un ejercicio de rendición de cuentas que se hace a la ciudadanía al poner al escrutinio público la evaluación de las sentencias, como es en el primer ejercicio que se tuvo al momento de haberse creado la sala especializada. Y pues bueno, las personas que nos hizo favor ahorita de mencionar es tanto especialistas, académicos, juzgadores, que eso habla de la pluralidad que van a encontrar al poder comprar esta obra, que como bien lo refirió, lo podemos encontrar en la parte de afuera de esta sala. Ahora bien, gracias, magistrada, por de verdad transmitirnos esa actitud. A continuación, el doctor Cliserio Coello Garcés, quien es magistrado presidente de la sala especial, de la sala regional especializada, también nos compartirá sus experiencias y opiniones al respecto. Muchas gracias, magistrada Carmen Carrión. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su amable asistencia. Somos conscientes de la hora y que seguramente después de 2 días y medio de intensas jornadas interesantes con grandes paneles que se han presentado en esta feria y ya en la fase final, a punto de concluir este extraordinario evento de difusión de la cultura jurídica, pues seguramente a estas horas es muy complejo hacer una exposición muy larga. El día de ayer que me puse a redactar algunas notas para la presentación del día de hoy, me costó mucho hacer un ejercicio de autocontención porque hay muchas cosas que decir sobre esta feria, sobre las motivaciones del libro y a veces también la necesidad de tener que contar algo sobre la obra. Trataré también de hacer un ejercicio de autocontención en el uso de la palabra para que ustedes no me sufran demasiado a esta hora de la tarde. Desde luego, en primer lugar, debemos agradecer a las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral por este extraordinario gesto de que este libro se presentara aquí, a la magistrada presidenta Yanin Otalora Malasís, que de manera merecida debemos expresarle nuestro agradecimiento porque desde que le presentamos este proyecto editorial nos motivó con mucha empatía para que lo publicáramos a la brevedad. Incluso nos aceptó generosamente escribir el prólogo de este libro y ha escrito el prólogo de manera sumamente rápida, con una brevedad que le hemos agradecido, pero además quiero decirles que no obstante que lo escribió en un tiempo récord, es un prólogo de gran calidad argumentativa, un prólogo de gran valía
ella le ha denominado igualdad en la libertad, equilibrando la protección de los valores democráticos en el derecho electoral mexicano. Les recomiendo muchísimo este prólogo, es una gran aportación doctrinal de la doctora Yanino Talora, nuestra presidenta de esta sala superior. Aborda la necesidad de equilibrar la libertad de expresión y el principio de igualdad. ¿Cuál es el sentido de equilibrar estos elementos, entendiéndolo como dos valores esenciales del sistema democrático? Desde luego, agradecerle al magistrado Felipe Fuentes Barrera este extraordinario gesto de amistad, el apoyo invaluable que nos da para estar en este inmejorable escenario para presentar esta obra como un producto institucional de la sala especializada, pero que sea aquí en el marco de esta importante Feria Internacional del Libro. Magistrado Felipe Fuentes, le agradecemos este extraordinario gesto de amistad que ha tenido con la sala especializada y esta posibilidad de que difundamos esta obra en el marco, además, de la clausura de esta feria. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. El editorial Tirán Loblanche, desde luego, con quien hemos venido trabajando ya tiempo atrás, a nuestros editores, Alejandro Cubi, Elizabeth Montero aquí presente, quienes nos han apoyado, desafiando siempre los tiempos, los metemos en apuros. Sabemos que hoy la imprenta afortunadamente ya atiende también al desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus productos cada vez salen más pronto, pero con nosotros casi siempre estamos rayando en los límites de los récords Guinness, porque incluso a mí me sorprende cómo pueden editar y publicar un libro con tan pocas semanas. Seguramente la editorial me está diciendo ahora, eso no lo cuentes porque nos metes en aprietos con otros autores, ¿no? Pero sí tengo que reconocer la gentileza y la amabilidad que tienen con la sala especializada, porque además son editores de casa, son nuestros amigos, y también nos han publicado y han sido editores en lo individual de cada uno de los integrantes de la sala especializada, de la integración fundadora, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello y de su servidor, y también ahora son editores de la magistrada María del Carmen Carreón Castro, de tal manera que no solo con productos individuales, sino también con productos institucionales, siempre contamos con este apoyo extraordinario. Y desde luego, agradecer al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, mis compañeros del inicio de la sala que nos tocó fundar a partir de la reforma de 2014. El reto era monumental, echar a andar un nuevo régimen sancionador en materia electoral, con plazos sumamente breves, con la expectativa de si el modelo iba a funcionar o no. Hemos asumido ese reto. Hoy, ya después de 2 años y 8 meses de haber implementado esta reforma y después de que hemos atendido en el 2015, 2016 y ahora en curso en el 2017 un cúmulo importante de procesos electorales de las entidades federativas, un proceso electoral del 2015 con más de 2,000 sentencias resueltas, todas dentro del plazo establecido en la ley a partir del turno a la magistrada o magistrado ponente, de tal manera que hoy está ahí la institución. Decir que es una institución del todo consolidada creo que no es válido, menos que lo digamos nosotros, no lo es así, apenas tiene 2 años y unos meses, pero es una institución que camina y que está resolviendo los asuntos de la competencia en la brevedad posible, dada la necesidad que tiene de emitir sentencias oportunas en el régimen sancionador electoral. Desde luego, agradecer a la magistrada María del Carmen Carreón Castro, que se ha integrado con nosotros recientemente y que se ha sumado a este ánimo de colegialidad, de seguir fortaleciendo a este órgano jurisdiccional, que la visión que nosotros hemos tenido siempre es privilegiar el barco, es decir, si el barco camina, si el barco sale a flote, los que vamos adentro del barco también iremos en ese mismo camino, de tal manera que siempre hemos privilegiado la colegialidad y el compañerismo, el trabajo en equipo, y el libro es una muestra de este ánimo de colegialidad de los integrantes de la sala especializada. Y también decir que difícilmente estaríamos presentando un producto de esta naturaleza sin el apoyo extraordinario que hemos tenido de nuestras y nuestros colaboradores en este órgano jurisdiccional. También a ellos
pues expresamos nuestro agradecimiento. Como ustedes pueden ver, me he demorado ya algunos minutos con los agradecimientos, pero difícilmente puede uno presentar una obra sin de alguna manera, pues hacer justicia con todos aquellos que nos han apoyado para ello. También expresar nuestro agradecimiento una vez más al maestro Arturo Ruiz Culebro, director general de documentación, por esta extraordinaria organización en el marco de esta Feria Internacional del Libro, y que esta feria, sin lugar a dudas, cumple muchos objetivos, pero a mí me gustaría resaltar algunos de los más importantes desde mi perspectiva. Se promueve la labor editorial del tribunal, que es la editorial más importante en la materia del derecho electoral en México, y yo diría, sin temor a equivocarme, que es la editorial en materia electoral más consolidada en Iberoamérica, sin lugar a dudas. Pero también contribuye a fomentar la cultura jurídica, por otra parte, todas las ferias del libro, la difusión de la lectura, nos ayuda de la lectura y de las obras jurídicas o de la ciencia política o de todas aquellas ciencias que de alguna manera coadyuvan al mejor entendimiento del derecho electoral, pues ello contribuye al fortalecimiento de este órgano jurisdiccional. Pero sobre todo quisiera resaltar un fin que creo que es muy importante, que se generan espacios de diálogo y deliberación. Es decir, la finalidad de los libros es, en esencia, es fomentar y difundir el conocimiento a través de una acción comunicativa entre autores, lectores, comentaristas, generar un diálogo en torno a determinados temas, porque si no es así, ¿de qué otra forma podríamos discutir los temas de actualidad? ¿Cómo podríamos conocer las nuevas teorías o posturas sobre temas de nuestro interés? Sin libros y foros como estos, como esta Feria Internacional del Libro, difícilmente podríamos tener esta posibilidad de generar diálogos a partir de propuestas no solo teóricas, sino también a partir de la aplicación del derecho o de la función judicial. Y esto es sumamente importante, es decir, cómo contribuimos a este diálogo desde la judicatura, cómo se contribuye al diálogo desde los órganos judiciales. Esta Feria del Libro contribuye a que las obras que se escriben no solo en el ámbito doctrinal, sino a partir del análisis de casos concretos, nos permita un diálogo entre los tribunales y la ciudadanía. Y esto tiene que ver con los elementos de transparencia, rendición de cuentas y una concepción de tribunal abierto. ¿Cómo vamos generando diálogo cuando difundimos nuestro trabajo editorial y además convocamos a otras editoriales y presentamos obras de novedades jurídicas? Vamos generando un diálogo importante que contribuye a esta visión del tribunal abierto. Segundo, también contribuye esto a un diálogo entre cortes, porque reflexionamos sobre el desarrollo jurisprudencial de los órganos supranacionales o cómo están resolviendo algunos casos similares otros tribunales de otros países, y esto lo podemos advertir a través de las obras escritas. Y sobre el diálogo judicial mucho se ha dicho, o el diálogo entre cortes, pero lo cierto es que desde los tribunales muchas veces nos asomamos a ver cómo están resolviendo otras cortes, las cortes internacionales, las cortes de los países democráticos, temas comunes, temas que nos son comunes a todos los sistemas democráticos. Enfrentamos casi siempre los mismos problemas, y creer que este problema no ha sido resuelto por un tribunal en el mundo al menos una vez, pues realmente sería sumamente complejo. Y aunque no citemos esas sentencias, siempre el conocer la jurisprudencia supranacional o externa, cuando menos nos da una visión o una cultura mucho más amplia sobre el tema. Pero el diálogo judicial contribuye sobre todo a la certeza jurídica. En la medida en la que difundamos los criterios interpretativos, en la medida en la que contribuyamos al conocimiento del derecho y de cómo se está aplicando, estamos generando elementos de certidumbre jurídica. Que la ciudadanía, los justiciables, los actores políticos conozcan con claridad los ámbitos de permisibilidad y de prohibición genera certidumbre. La certeza siempre se ha ubicado con la consistencia en las sentencias, pero
la consistencia en las sentencias también requiere de que esos criterios interpretativos consistentes se difundan, que se conozcan, que los justiciables tengan certidumbre sobre las reglas del juego, sobre todo del juego democrático. Bueno, no quisiera yo abusar de la palabra con estos temas, sino únicamente hacer esta reflexión de cómo en esta Feria Internacional del Libro, en esta amable invitación que nos han hecho para participar aquí, el tribunal está contribuyendo a lo que John Dewey, este filósofo de la educación, decía, que los libros hoy en día contribuyen a la democratización de la cultura, y cómo a través de esta Feria del Libro estamos contribuyendo a esta democratización de la cultura para difundir las obras jurídicas, pero también de aquellas ciencias, como hemos dicho aquí, que están vinculadas con el derecho electoral. Por eso nuestro reiterado reconocimiento a los integrantes de esta Sala Superior, al magistrado Felipe Fuentes por esta extraordinaria iniciativa y a la Dirección General de Documentación por esta espléndida organización. Y la obra que hoy nos ocupa, un producto más de la sala especializada, también es un diálogo entre jueces y académicos. En los observatorios invitamos a académicos para que planteen sus posiciones respecto a nuestras sentencias con total apertura y pluralidad, pero también invitamos a jueces y autoridades, principalmente del ámbito electoral, pero también en nuestros observatorios invitamos a jueces en general, magistrados de tribunales colegiados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, para hacer un espacio deliberativo plural entre la academia y la jurisdicción. Y en esta obra yo resaltaría como nota esencial esa. Es un diálogo entre jueces y académicos sobre un tema esencial para nuestra democracia: el modelo de comunicación política, la libertad de expresión en materia electoral. De tal manera que debemos expresar nuestro agradecimiento a los autores que de manera tan gentil han decidido participar. Por parte de la academia, Fernando Agis, un abogado especialista en medios de comunicación; Rafael Chavero Gastic, que es un catedrático universitario de Venezuela, pero que ha llevado varios litigios estratégicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha ganado diversos litigios en contra del Estado venezolano en temas de libertad de expresión y sobre todo las intervenciones del Estado frente a algunos medios de comunicación social o prensa escrita. Julio Juárez Gamiz, un especialista en medios de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México; Saúl López Noriega, profesor del CIDE, gran conocedor de temas de comunicación política; María Marván Laborde, ex consejera electoral, ahora desde la academia contribuyendo a estos temas del modelo de comunicación política; don Fernando Rey, que ahora es ministro de Educación en Castilla y León, en España; don José Woldenberg Karakowski, que además él de manera muy generosa no solo planteó un texto para esta obra, sino estuvo impulsando el que esta obra colectiva tuviese esta denominación, es decir, el modelo de comunicación política debate. Él insistía: reflexionemos jueces y académicos sobre el modelo de comunicación política y sobre las sentencias que se están emitiendo, y de manera sumamente generosa nos ha aportado este artículo en el que hace una reflexión si hoy en día debemos continuar con la espotización o debemos de generar espacios diferentes para conocer las propuestas políticas, si los spots de 30 segundos que desde una perspectiva de la mercadotecnia o de la publicidad electoral muchas veces están únicamente destinados a la campaña negra, si debemos cambiar este modelo por modelos de debates, de análisis, en el que podamos contrastar todas las posturas que se dan en un proceso electoral. Es una aportación sumamente interesante. Y desde la jurisdicción o desde las autoridades electorales participan en esta obra el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien hace un planteamiento sumamente interesante sobre los alcances que tiene la libertad de expresión en el ámbito político electoral, cómo preservar algo que
él empezó a utilizar en sus sentencias como la protección especial al periodismo, ¿no? Cómo identificar algunos elementos o géneros periodísticos sobre los cuales el juzgador debiese tener una visión o un estándar de mayor permisibilidad frente, por ejemplo, a la propaganda o a la publicidad. Es decir, un contraste entre las entrevistas, las notas periodísticas, la sátira política, aquello que se da en los géneros periodísticos frente a aquello que se da en la publicidad política. Es decir, este contraste muy interesante lo plantea él y además analiza más de 15 casos sobre estos temas emitidos por la Sala Especializada y otros tribunales. La exmagistrada Beatriz Galindo, exconsejera electoral también, hace un planteamiento sumamente interesante sobre el régimen competencial del procedimiento especial sancionador. Es decir, si las medidas cautelares deben seguir en el INE, ¿no? Y yo desde luego comparto esta visión de que el procedimiento especial sancionador debe integrarse, que como sucede en otras materias, quien conoce de la suspensión provisional conozca de la definitiva, o quien conoce de la medida precautoria conozca de la resolución de fondo en un solo órgano, además de corte jurisdiccional, porque lo que se hace en las medidas precautorias, preventivas, cautelares o en las suspensiones provisionales, pues es una ponderación de derechos en apariencia, el buen derecho, un primer acercamiento al caso, y si se hace por un órgano judicial, bajo parámetros que orientan a la función judicial, podría estar. Pero desde luego eso atiende a una modificación del modelo. Lo segundo es reflexionar si todos los aspectos intraprocesales del procedimiento especial sancionador deben de llegar a la sala superior. Es decir, si un desechamiento, un sobreseimiento, una escisión, una indebida admisión de pruebas, un indebido desahogo de pruebas, una vista, un indebido emplazamiento, todos los aspectos intraprocesales del procedimiento especial sancionador, hoy en día, frente a todos estos aspectos, procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que no importa si es sustanciado por una junta distrital, una junta local o por el órgano central, un desechamiento de Tijuana o de Chihuahua sobre una propaganda fija, sobre una manta, tal, llega a la sala superior. Si la descentralización que hemos tenido en la sustanciación debe de acumular un medio de impugnación único, centralizado, en la cúspide además de nuestra justicia electoral. Ahí tendremos que reflexionar si el órgano que resuelve o que emite sentencia definitiva pudiese conocer de los vicios intraprocesales, resolver el fondo, porque cuando se impugna el fondo también vienen agravios de vicios procesales y de manera conjunta la superioridad podría analizar las cuestiones de fondo y las cuestiones formales o vicios procesales. Bueno, son aspectos que están en el debate del régimen sancionador electoral y Beatriz Galindo Centeno los aborda de manera magistral desde la experiencia que ha tenido en la magistratura y en la consejería electoral. La magistrada Gabriela Villafuerte Cuello nos hizo una aportación extraordinaria porque ella nos decía, aquí hay que hacer un ejercicio de contrastes, que quede un testimonio de todas las posturas. Y se recopilaron en la aportación de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello 45 posturas de diversos académicos y jueces sobre temas del modelo de comunicación política. Y nos permite analizar desde una perspectiva amplia todas las visiones sobre el modelo de comunicación política, sobre temáticas además muy específicas como la libertad de expresión y sus límites y la calumnia, la neutralidad gubernamental y los alcances del artículo 134. Leer la aportación de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello nos da una visión sumamente amplia de lo que hoy tenemos, es decir, 45 posturas sobre el modelo de comunicación política, teóricas y prácticas, y nos permite hacer un análisis muy interesante de contraste. El magistrado González Oropesa hace aportaciones interesantísimas desde su visión de la calumnia. El magistrado del Tribunal Supremo Español nos comparte sus experiencias jurisdiccionales en España, pero que además fue integrante del Consejo Electoral Español, de la Junta Electoral organizada, que es el órgano supremo que organiza las elecciones, don Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Y así, de parte de los jueces o de las autoridades, hemos podido también
hacer una serie de reflexiones sobre el tema. De tal manera que la característica, como les decía, esencial de esta obra es este diálogo que se ha generado entre la jurisdicción y la academia. Y creo que nos hace falta muchos libros con ese corte. Es decir, muchas veces tenemos libros eminentemente doctrinales y a veces libros de análisis de casos. Y aquí lo que tenemos es un intento bastante, diríamos, un desafío bastante complejo de tratar de unir dos visiones. Pero esta dialéctica entre la doctrina y la práctica judicial abre un espacio de diálogo que enriquece una y otra. La visión judicial, sin lugar a dudas, enriquece a la doctrina, que ve los temas en abstracto, y a los jueces nos enriquece conocer las reflexiones y las críticas o la visión que tienen los académicos. A veces nos dotan de herramientas conceptuales para interpretar el derecho, otras veces para argumentar de manera precisa las sentencias, y a veces también, hay que reconocerlo, que utilizamos algunas distinciones conceptuales que desde la doctrina, dada la complejidad de los temas que abordamos o de los casos difíciles que resolvemos, pues no son sumamente orientativos. Bueno, no quisiera, como les decía, quisiera hacer un esfuerzo de autocontención en mis comentarios respecto a esta obra, o acudir a la italiana, que los italianos cuando sienten que se van alargando dicen, ya voy terminando, y nunca terminan, ¿no? Sin ánimo de acudir a esas estrategias a la italiana e irles diciendo, ya voy terminando, y cuando voy a la mitad, yo empezaré a concluir diciendo que los planteamientos doctrinales o de la práctica judicial contenidas en un libro como este, el modelo de comunicación política, que lo ponemos a su consideración, desde luego, son planteamientos desde diversas perspectivas y que todas ellas están sobre un eje central, que es la importancia que tiene la libertad de expresión en materia política electoral y la necesidad de que reflexionemos, analicemos o incluso revisemos el modelo de comunicación política en nuestro país. Si además de la radio y la televisión, hoy hay mecanismos alternativos de acción comunicativa como las redes sociales, ¿y cuál es el reto entonces de los tribunales frente a estos aspectos? Pero sobre todo quisiera resaltar que, al igual que esta Feria del Libro, que es un gran compromiso con la justicia abierta, esta obra también da muestra del compromiso que tenemos en la sala especializada para poner al escrutinio del público, de la academia especializada y de la ciudadanía en general, nuestro desempeño. Este también es un intento que cumple con este objetivo de propiciar elementos para la justicia abierta. Frente a los retos que se presentan en materia de libertad de expresión, como la utilización de las redes sociales, o cuál es el papel del derecho a las audiencias frente a la espotización, ¿dónde está el ciudadano frente a esta publicidad que se está difundiendo? La campaña negra, la utilización de estereotipos de género, la utilización de menores de edad. ¿Cuál es la función que tienen las audiencias, que son los más importantes, los receptores más importantes de la acción comunicativa en materia política? Frente a estos retos, sobre todo a pocos meses del inicio del proceso electoral 2018, seguramente tendremos que reflexionar muchos tópicos relacionados con esta materia. Como ustedes pueden ver, grandes son los retos de nuestra democracia frente a los procesos electorales venideros, pero también grande es la vocación democrática de este tribunal. Muestra clara de ello es la magnífica organización y difusión que ha tenido esta Feria Internacional del Libro y en la cual estamos de verdad muy contentos de formar parte de ella. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, magistrado presidente, por sus aportaciones y por el apoyo y bueno, sin duda conoce perfectamente el libro y gracias por hacer este ejercicio de contención. Digo, créanme que es un pleno muy divertido y cada asunto es visto desde una óptica totalmente diferente.
La verdad me gustaría agradecer también al licenciado Arturo Ruiz, así como a los colaboradores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la organización de la Feria Internacional del Libro. Es un ejemplo de esta justicia abierta, de cómo los tribunales se acercan a la ciudadanía, abren sus puertas para que la conozcan, se toquen a las autoridades y bueno, esto no se pudiera llevar a cabo sin ese compromiso y actitud por los colaboradores. Bueno, para cerrar con broche de oro, damos la voz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrado. Muchísimas gracias a los integrantes de la mesa. La presentación de este libro concluye el ciclo de esta Feria Internacional del Libro. Déjenme decirles que tienen el privilegio de contar con la exclusividad en la presentación de esta obra. Tiene 7 días que vio la luz de la editorial, está recién salido del hoyo del horno. Hay un horno también enterrado. Oigan, es que yo vengo de Toluca y en Toluca se hace la barbacoa en horno de bollo. Bien cocido. Bien, pues miren, la presidenta Yanino Tálora Malasís tuvo que ausentarse por razones de fuerza mayor. Ella me pidió que les dirigiera unas palabras con motivo de la clausura de esta Feria Internacional del Libro. Iniciaré señalando que el motivo, como ustedes saben, es celebrar el centenario de la Constitución de 1917. ¿Qué mejor forma de honrarla que a través de un foro académico y editorial como este? 1917-2017 plasman un centenario de vida en la Constitución Federal, en la que se fundaron los anhelos de la Revolución Mexicana con una fuerte orientación a los temas sociales, educación, reparto de la tierra y protección de los derechos laborales fueron ejes fundamentales de nuestra Constitución. El reto que enfrentamos en materia constitucional es precisamente hacer coincidente los anhelos o principios constitucionales con la realidad social que vivimos. Para esta Sala Superior, mantener viva la Constitución significa dotarla de contenido y de efecto útil. Dotar de contenido y efecto útil a los principios y valores que ella consagra. Para esta Sala Superior, mantener viva la Constitución también significa ser un tribunal abierto y cercano a los ciudadanos, a través de la construcción del diálogo y escrutinio público permanente con la academia, los partidos políticos y la ciudadanía. Si la academia, como lo refirió el doctor Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es la voz crítica en los procesos de cambio social, toca a este tribunal dotar de contenido a los derechos, interpretarlos y significarlos en un tiempo y espacio determinado. Esta primera Feria Internacional del Libro, organizada por la actual integración del tribunal, cabe mencionar que se articuló por 8 presentaciones de libros, 5 conferencias magistrales, 2 mesas redondas y con la presencia de más de 30 editoriales nacionales y extranjeras. Se organizaron actividades infantiles, se invitaron a universidades, así como a personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación en su conjunto. De las principales ideas que podemos sintetizar a partir de lo expuesto por ponentes de primer nivel, destacamos que la magistrada presidenta, en seguimiento al jurista alemán Peter Haberle, destacó que nuestra Carta Magna es un producto cultural, el cual es derecho que contiene aspiraciones, manifestaciones y una ordenación de la vida social. Con la presentación de libros, exposiciones y conferencias que tuvieron verificativo durante estas jornadas, realizamos un recorrido histórico, conceptual y analítico de los problemas actuales de nuestra democracia. Se quedaron muchos retos en el tintero. La senadora de la Peña, en materia de género, nos precisó que hay como retos la paridad de los ayuntamientos, la prohibición de prácticas de postulación de mujeres a distritos tradicionalmente perdidos por los partidos políticos, la postulación de candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa, en la que se deben distribuir de manera igualitaria y en las de representación proporcional al menos 2 listas de las 5 circunscripciones plurinominales
deben ser encabezadas por mujeres, nos decía. Durante la presentación del libro La interrupción legal del embarazo, el caso de la Ciudad de México, tuvimos un ejercicio muy interesante en una dialéctica constitucional también muy relevante. Se habló de ponderación de principios, se habló de la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer bajo una vertiente garantista. Fueron expuestas las principales vertientes también del constitucionalismo mexicano y la forma en que se han problematizado de su origen y su evolución. ¿Quién nos impactó con la conferencia impartida por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, que nos destacó que en el ejercicio de los derechos político-electorales no se trata de una cuestión de poder, sino de una visibilización de las mujeres indígenas, ya que al amparo del uso y la costumbre se cometen una serie de violaciones a los derechos humanos. Para ella, recordemos, existe una pobreza más fuerte que la alimentaria, la pobreza intelectual. Esa conferencia nos cimbró. En la mesa redonda que trató el tema del modelo de comunicación política, retos y perspectivas, al igual que la presentación de este libro, se realizó una crítica al modelo de comunicación y se efectuó desde el punto de vista de que no se han alcanzado los resultados esperados por la sociedad. El modelo, se dijo, no permite retroalimentarse con la sociedad y precisamente, como lo destacaba el magistrado Clesario Cuello, está cifrado en spots. La doctora Marván Laborde nos lanzó el reto. Las redes sociales no están reguladas porque la reforma estaba formulada para radio y televisión y los operadores jurídicos debemos tener en claro que la campaña de 2018 será en redes. No limitemos, nos dijo, la libertad de expresión que se formula a través de estos mecanismos. Para el doctor Roldán Chopa, le preocupa que nuestros candidatos no estén pensando en cómo resolver los problemas públicos y para él el modelo tampoco está dirigido a ello. Los spots están cifrados en mercadotecnia, nos señalaba, para vender un producto a un candidato. Y en realidad no debemos comprar ese producto, sino que elegimos a quienes tendrán las decisiones en los asuntos públicos. Debo señalar también que para el juez israelí Aarón Barak, el derecho comparado es de gran ayuda para cumplir el papel de un juez constitucional. La jurisprudencia de los tribunales constitucionales coadyuva a encontrar el camino correcto a seguir en las decisiones judiciales. Compararse con los otros, dice el juez, permite adquirir más conocimiento de sí mismo. Con el derecho comparado, el juez expande el horizonte y el campo de la visión interpretativa. Eso se cumplió también en esta Feria Internacional del Libro. Recordemos las brillantes exposiciones del ministro del Tribunal Constitucional chileno que nos acompañó y la visión del ex magistrado electoral de Bolivia, el doctor Romero, que también disertó brillantemente sobre las asambleas constituyentes. Recordemos que también se presentó un libro en materia de transparencia, comentarios a la Ley General de Transparencia por parte de los comisionados del INAE, en donde también tuvimos exclusividad. Debemos estar gozosos de esa situación. El día de hoy contamos con 2 extraordinarias conferencias magistrales impartidas por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Esas disertaciones fueron fundamentales en nuestras labores, desde luego como juristas del siglo XXI, dado que nos plantean reflexiones constitucionales sobre el derecho al agua, el paradigma de los derechos humanos y su visión como intérpretes finales de la Constitución en el Alto Tribunal de la Nación. Las 2 últimas presentaciones de los libros sobre las mujeres privadas de la libertad del derecho al voto, 2 objetos de normas a sujetos de la ciudadanía y el modelo de comunicación política debate, esbozan problemas que como jueces constitucionales de lo político electoral tendremos que estudiar y resolver bajo la luz de los tratados internacionales, la doctrina y la Constitución. Finalmente, celebro que nos demos la oportunidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios, todos ellos enmarcados en la política judicial de la transparencia y la rendición de cuentas, así como de la justicia abierta, con la seguridad de que todos los que estamos reunidos en esta sala tenemos como meta ineludible unir nuestros esfuerzos para hacer de la ley fundamental una realidad social y política que sea congruente con sus principios y anhelos en un país más libre, más justo y más democrático. Hoy, a través de este evento organizado conjuntamente con la Academia
y la sociedad civil, damos cuenta que los jueces constitucionales en el nuevo paradigma no solo hablamos a través de nuestras sentencias, sino que en el modelo de justicia abierta permitimos el escrutinio público de nuestras actuaciones con la finalidad de garantizar elecciones libres. Ya lo mencionaba Octavio Paz, una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. El reto para este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será tener una sociedad plenamente democrática. Muchas gracias, enhorabuena a todos los organizadores, esperamos que haya más ferias internacionales del libro muy exitosas. Muchas gracias por su atención. Y ya fuera de cámara, sí los invito a la barbacoa y sí es de hoyo. Gracias. Un lapsus. A continuación vamos a hacer entrega de los reconocimientos. Magistrado Fuentes Barrera, ¿nos hace favor, por favor, de entregarlos ya para finalizar y cerrar este bloque? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Despedimos la transmisión en plataforma electoral. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.